anjos guardiões da nossa casa comum. Laudato si é Francisco chamando a Hola, ¿qué tal? Pase bien. Soy el padre Rubén Francisco Bellante y quiero contarles mi experiencia y testimonio en la Amazonía brasilera. Llegar a la ciudad de Manaus es una experiencia fascinante, haciéndolo desde el avión, porque se puede observar todo lo que es el pulmón del mundo. Eso que el Papa Francisco ha querido poner en evidencia a través de documentos tan importantes y convocando a un sínodo. Ver el pulmón del mundo, una selva que parece no tener fin, enmarcada por ese río inmenso que es el Amazonas y todos sus afluentes. Llegar entonces y que la providencia me regale también la presencia del arco iris fue algo maravilloso. Manaus, conocido también como Manaus en lengua portuguesa, es la capital del estado de Amazonas y uno de los principales centros financieros, corporativos y económicos de la región norte de Brasil. Está localizado en el centro de la selva tropical más grande del mundo, cerca de la confluencia del río Negro con el río Solimões y cerca también, por supuesto, del Amazonas. Es un importante puerto en vías de desarrollo de la región e incluso pueden acceder a ella los transatlánticos. Manaus tiene su origen justamente en el nombre que tenía la etnia de los pueblos aborígenes que vivían allí, que eran los Manaus. Fue fundada en 1669 por los portugueses, como la fortaleza de São José do Rio Negro, pero fue elevada en 1832 a villa con el nombre de Manaus, justamente, como decía, en homenaje a los indios Manaus, y fue convertida en ciudad en 1848. Así que bueno, el corazón de la Amazonía, la ciudad de los bosques, aquí estamos, En este centro tan importante, en esta ciudad tan importante que tiene más de 2 millones de habitantes, pero con todo su conurbano llega casi a 5 millones. Manaus, que fue tan importante, sobre todo a finales del siglo XIX y principio del siglo XX, por el gran tema del caucho. El caucho que se sacaba de los árboles. Eso que hizo que floreciera una ciudad maravillosa, con edificios realmente emblemáticos, como por ejemplo el Teatro Amazonas, que representa toda la imponencia de aquella época, en donde también venían los arquitectos italianos y franceses a trabajar allí, y también había portugueses muy ricos y también de otras nacionalidades. Incluso vinieron los japoneses también a trabajar allí en la región. Lo importante es que luego, a partir de 1920, Manaus fue decayendo, y en 1970, 1980 comenzó a renacer a través de, la llegada de varias empresas japonesas, de automotores, etc. Pero claro, se la ve una ciudad un poco dejada, un poco desdibujada, un poco como quien dice, un poquito abandonada en algunas cosas. Como vuelvo a remarcar, es impresionante ver el Teatro Amazonas, al que pude conocer personalmente, y también la iglesia de San Sebastián, que está muy cerca del Teatro Amazonas, justo frente a la plaza. También la importancia del puerto y todo el movimiento que hay allí, de los barcos que toman el río Amazonas para ir durante 10, 15, 20, 25 horas hasta ciudades como Parintins, por ejemplo, también el Palacio Río Negro que visité. Todo eso me habló de la importancia de esta ciudad. Tuvimos la dicha de poder visitar una de las comunidades aborígenes que está muy cerca de Manaus, allí donde está la confluencia entre el Río Negro y lo que sería el río Amazonas, y por eso uno viene con un color de tierra colorada, porque viene de Colombia, que es el Río Negro, el río oscuro, y el otro es un río más claro. Esto fue una hermosa experiencia. También
como llegar allí a visitar esta comunidad de aborígenes que nos dieron un rito de cantos y de bailes, donde también pudimos compartir con ellos sus comidas, entre ellas las hormigas asadas y los gusanos de coco también asados y el pescado. Todo eso fue como una introducción, ¿no? Llegar allí a Manaos, lo que me daría después la posibilidad de avanzar hacia lo que era mi destino, la diócesis de Parintins, haciendo un recorrido de 20 horas en barco, para poder llegar a esa diócesis de Parintins. Ustedes también vayan, digamos, gozando de estas imágenes que son muy hermosas, ¿no? Y además nos da la posibilidad de ir entendiendo por qué el Papa Francisco convocó a ese sínodo de la Amazonía y del 6 al 27 de octubre del 2019, que tuvo por tema nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral, donde se fue examinando aspectos muy importantes para toda persona que habita este planeta, como escribió el Papa en su encíclica Laudato Si. Entonces, ¿por qué el Amazonas es tan importante para dedicarle un sínodo? ¿Qué es la ecología integral? Y bueno, la Amazonía es tierra disputada desde varios frentes. Por una parte, el neoextractivismo y la fuerte presión por grandes intereses económicos que apuntan su avidez sobre petróleo, gas, madera, oro, monocultivos agroindustriales como la soja, por ejemplo. Por otra parte, la amenaza contra sus territorios también viene por la perversión de ciertas políticas que promueven la conservación de la naturaleza sin tener en cuenta al ser humano y en concreto a los hermanos amazónicos que habitan en ella, que son muchas tribus. Hay una población de 33 millones de personas en todo lo que es la Amazonía, también la Amazonía que pertenece a Perú, a Ecuador, a Colombia, a Venezuela. Sabemos que hay muchos movimientos que en nombre de la conservación de la selva acaparan grandes extensiones de bosques y negocian con ellas generando situaciones de opresión a los pueblos originarios, para quienes de este modo el territorio, ¿no es cierto?, y los recursos naturales que hay en ellos se vuelven inaccesibles. Por eso hemos de romper con el paradigma histórico, dice el Papa, que considera la Amazonía como una despensa inagotable de los estados sin tener en cuenta a sus habitantes. Pensemos un poco. La región amazónica tiene una extensión de casi 8 millones de kilómetros cuadrados, o sea, casi el mismo tamaño de Australia. Comprende partes de Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Guayana Francesa. Cuenta, como dije, con aproximadamente 33 millones de habitantes, incluyendo 3 millones de indígenas de unos 390 grupos o pueblos distintos. Su impacto sobre el ecosistema planetario, la cuenca del río Amazonas y los bosques tropicales que la circundan nutren los suelos y regulan a través del ciclado y el reciclado de humedad los ciclos del agua, energía y carbono a nivel planetario. Las comunidades que habitan la región amazónica han identificado los siguientes problemas como aspectos importantes que el sínodo fue hablando y que ahora están en debate. Por ejemplo, la criminalización y el asesinato de líderes y activistas defensores del territorio, la apropiación y privatización de bienes naturales, incluso del agua, las concesiones de tala legal e ilegal de los árboles, la caza y la pesca depredadoras, principalmente en los ríos, los megaproyectos de infraestructura, ¿no? Por ejemplo, concesiones hidroeléctricas y forestales, tala para la producción de monocultivos, construcción de carreteras y ferrocarriles, proyectos mineros y petrolíferos. La contaminación causada por toda la industria extractiva, causa de problemas y enfermedades, especialmente entre niños y jóvenes, el narcotráfico, los problemas sociales que a menudo acompañan a estas situaciones tales como alcoholismo, violencia contra las mujeres, la explotación sexual, trata de personas,
pérdida de la cultura originaria y de la identidad, lenguaje, prácticas espirituales y costumbres y todas las condiciones de pobreza a las que están condenados los pueblos de Amazonas. Otros elementos críticos son la falta de reconocimiento de los territorios indígenas y la falta de demarcación y de títulos de propiedad de sus tierras. ¿Cuántas cosas más podríamos decir, no? Por ejemplo, recuerdo que cuando fue el Sínodo de la Amazonía en Roma, en el Vaticano, casi todos los medios de comunicación social se quedaron solamente en 3 temas o 4 temas, ¿no? ¿Por qué estaba las imágenes de la Pachamama allí en el Vaticano? El segundo tema era si se iban a ordenar a hombres casados como sacerdotes en el ministerio sacerdotal. Lo tercero, si iba a haber o no diaconisas ordenadas, y también lo cuarto fue si existiría o no en el futuro un rito amazónico para celebrar la Santa Misa. Todas estas cosas las fui hablando, las fui viendo con obispos, sacerdotes, con gente de diferentes comunidades, sobre todo en la diócesis de Parintins. Por eso tomé un barco allí en Manaus, un barco muy grande que van a ver ahí en alguna foto, y durante 20 horas navegué para llegar a esta pequeña diócesis de Parintins, que no está tan lejos de Santarém, tampoco no está tan lejos de Belén de Pará, y que es una diócesis que prácticamente fue fundada por misioneros italianos, como la gran mayoría de los lugares de la región, ¿no? Misioneros preparados justamente para ir más allá de Italia. Y el obispo incluso actualmente de Parintins, de esa diócesis, es italiano, don Giuliano, como lo fueron también los anteriores. Como conclusión de estas cosas, me di cuenta que en todo lo que es la Amazonía brasilera no conocen ni saben de qué significa la Pachamama o de qué son esas imágenes. Cuando pregunté me dijeron, no, pero eso corresponde más bien a los países andinos, a Bolivia o a Perú. Nosotros no sabemos nada de eso ni conocemos nada de eso. Les pregunté qué les parecía que esas imágenes hubiesen estado allí en el Vaticano. Me dijeron no conocer demasiado del tema, pero que finalmente era un simbolismo muy fuerte sobre el sentido de la hermana tierra, ¿no? Como decía San Francisco de Asís, que nos alimenta y nos cuida, pero que efectivamente en la evangelización fuerte que se realiza quedaba claro que Jesucristo es el Señor de la historia y que en todo caso los demás rituales están, debajo de su figura central, y que tiene que ver más bien con ese agradecimiento que tienen los pueblos aborígenes a la tierra, a la naturaleza, a esa forma vital de contacto con la naturaleza, con los ciclos de la naturaleza, con cada árbol, con cada río, con cada flor que nace, con cada fruto. Me di cuenta de esto cuando en Parintins descubrí que la gente se alimentaba prácticamente de la cantidad de peces que les regala el río Amazonas y de los frutos y frutas abundantes que tiene esa tierra. Por eso yo los invito ahora en otro video a que naveguemos juntos a esa diócesis de Parintins que me recibió con los brazos abiertos allí, donde el obispo y los sacerdotes me pidieron no solamente celebrar la misa en portugués, sino que me dieron la posibilidad de sentirme uno entre ellos, recorriendo entonces todos los lugares en una experiencia maravillosa. Así que aquí estamos en Manaus. Todo esto que están viendo pertenece a Manaus, pertenece a esta ciudad, pero pronto iniciamos el camino hacia Parintins, en un barco enorme donde la gente viaja en hamacas paraguayas. Más de 300 personas van viajando en esas hamacas paraguayas así, colgados todo el recorrido. Y en el río Amazonas lo único que se puede ver durante el viaje es a izquierda y a derecha pura foresta, puro bosque, pura selva, nada más que eso. No se ven animales raros ni nada. Sí, por supuesto, pájaros, muchos pájaros, ¿no? Así que bueno, los invito a este camino. Que el Señor los bendiga y los guarde a través del corazón inmaculado de María. Paz y bien. Pois na vazante da vida